Como continuidad de la reflexión sobre las virtudes entre los griegos, nociones que se caracterizan por una cierta idealización de la antigüedad clásica, pasamos luego a considerar el concepto de los deberes, tanto en la filosofía como en el derecho, desde la perspectiva de Cicerón. Los deberes, como la culpabilidad, son considerados ideas reguladoras que le permiten al sujeto ejercer control de sus pasiones y poder así preservar la vida, la relación con los otros y los bienes comunes. Sin los deberes, cuyo fundamento sería la culpabilidad en nuestra propuesta de investigación, el respeto a la vida y el contrato social no serían posibles. Así pues, el capítulo 2 gira en torno a la reflexión sobre los deberes, desde la perspectiva del de Officiis de Marco Tulio Cicerón. Los deberes son aquí una metáfora de la relación de culpabilidad y, por tanto, del cuidado de sí y del concepto del derecho que los romanos diseñaron para la posteridad. Según la enciclopedia del Círculo de Lectores sobre Historia Universal, en el volumen 3, dedicado a Roma, se lee lo siguiente: el romano era, ante todo, un hombre cumplidor. El deber era el objeto de su vida, lo que le daba sentido. La grandeza de los romanos radica en la creación de su Estado y en su estructura social. Idealistas los griegos, llenos de sentido práctico los romanos. Recordemos que el discurso jurídico está desde entonces íntimamente ligado a las nociones de culpabilidad y responsabilidad, tanto así que desde el punto de vista de la dogmática penal contemporánea, el delito es definido como una acción típica, antijurídica y culpable. La culpabilidad opera pues en el derecho penal como causa moral o como elemento subjetivo o psicológico del delito. Las otras dos partes funcionan como factores objetivos y como expresión de lo que el sujeto ha considerado en su interior. Desde el punto de vista de la subjetividad, se atribuye al hombre lo que ha querido o deseado, en tanto que desde la perspectiva del objetivo se le imputa solo aquello que él ha causado. Así pues, existe una relación intrínseca entre el acto del sujeto y sus motivaciones internas. Dos cuestiones que desde Cicerón y con el derecho romano aparecen relacionadas y que en el presente trabajo interpretamos y asociamos con las nociones de crimen y culpabilidad, ambas relacionadas desde la óptica de Riquet y Freud con el concepto de superyo. Respecto a tal concepto, nos dice Riquet lo siguiente: la conciencia social designa a su vez el rigor y la crueldad de esa instancia. Se opone a la acción como el demonio de Sócrates diciendo no, y reprueba después de la acción, y así es como el yo se siente no solo mirado, sino maltratado por su otro interior y superior. Como consecuencia de las ideas reguladoras anteriores, o sea, las virtudes y los deberes, influidas ambas por la concepción estructural de la culpabilidad, en el capítulo 1 de la segunda parte procuramos establecer algunas relaciones entre los conceptos de Edad Media, Santo Tomás y la idea de la santidad. Para ello, y como recurso metafórico, nos servimos de la elaboración del psicoanalista Jacques Lacan en torno a la noción de santóm, o sea, la palabra síntoma escrita con la antigua ortografía del francés, noción que remite a los términos del inglés san, el pecado, y homme, la casa, o también al francés saint, forma antigua de saint, santo, y de homme, o sea, de hombre. En este apartado mostramos las relaciones estrechas existentes entre las nociones de culpabilidad y crimen, las cuales se ocultan tras lo manifiesto de los conceptos de síntoma, santidad y santóm, que operan como símbolos que dan muchos elementos para pensar y como intentos de una sublimación
que procura disimular una parte estructural de nuestras inclinaciones. La santidad es un ideal que el hombre nunca ha podido realizar, dado el mal radical y la simbólica sombría que caracterizan su naturaleza, razón por la que desde Sócrates aún nos planteamos el interrogante: ¿cuál es la naturaleza de la santidad? En el diálogo conocido como Eutifrón o de la santidad, Sócrates pregunta: ¿has oído jamás que se haya atrevido nadie a sostener que el que ha cometido una muerte infamemente o cometido cualquier otra injusticia pueda quedar sin castigo? En lo tocante al ideal de santidad, como otro de los recursos simbólicos al servicio de la regulación de las pasiones y de la sublimación, se podría decir además con Freud que en ella las pulsiones también se satisfacen de manera silenciosa o muda, aún en la pasividad y la renunciación. Tema este que, a la postre, de poderse desarrollar, sería suficiente como proyecto de investigación en un trabajo de grado para una maestría. No obstante, la santidad es una forma de renuncia a la satisfacción pulsional, que al hombre no le resulta del todo placentera, pues le genera malestar, culpa y depresión al procurar preservar el lazo social y la evolución cultural. Paul Ricoeur sabe, por su lectura cuidadosa de Freud, que el malestar del sujeto en la cultura es la consecuencia inevitable de la renuncia a la satisfacción de las pasiones, lo cual hace que él procure ser un hombre santo en medio del dolor de existir. En esta onda de pensamiento, Ricoeur indica: en efecto, al mismo tiempo que se interiorizan los ideales impuestos por la autoridad de los padres y los que los suceden, el deseo proyecta en una región trascendental la fuente de la prohibición y quizá más todavía la fuente del consuelo. Todo se organiza aquí alrededor del núcleo paterno, de la nostalgia del padre. De ahí la noción lacaniana de santón, la cual integra la idea del hombre santo, pero también la del hombre que sufre, por aquello de la relación con el síntoma que simboliza el sufrimiento inevitable del hombre que, al servicio de la cultura, no le queda otro camino que el de intentar renunciar a la satisfacción egoísta de sus inclinaciones y de paso preservar su vida y la de los demás. El capítulo 2 de la segunda parte es una reflexión en torno a la modernidad a la luz de los intentos de esta época por suprimir las expresiones del ser en la actividad artística, sociocultural, filosófica y científica. Una época que promueve una razón instrumental al servicio de las apariencias, donde lo oral es desplazado por lo visual, lo cualitativo por lo cuantitativo y lo analógico por lo disyuntivo. La modernidad es pensada como olvido y destitución de los símbolos que en el pasado constituyeron el fundamento de la vida social. Es la época del declive de la función paterna, de la caída de los ideales, tal y como Oswaldo Spengler lo esboza en su libro La decadencia de Occidente, y por tanto de la reducción o ausencia de culpabilidad, idea que, como la interpretamos con Paul Ricoeur, al estar más ausente que presente, no logra operar como mecanismo de regulación para el sujeto, impidiéndole cuidar de sí, de los otros y de las cosas. La modernidad está en tensión respecto a la subjetividad, pues lo característico de aquella es la objetividad, la diferenciación y la autonomía, y lo propio de esta es la racionalidad que se deriva de la subjetividad y los símbolos. La modernidad, como olvido, si es lícito decirlo así con Ricoeur, sepulta la memoria y la historia, haciendo del hombre un ser repetitivo cuya racionalidad no le alcanza para cualificar su existencia. Los intentos de supresión de la subjetividad hacen del hombre moderno un ser triste y aburrido, ingredientes que le impiden una valoración de sí y una falta de cuidado de los demás. En tan lamentable panorama,
Es entendible la desazón existencial del sujeto moderno y su desgano por la existencia, factores que sabemos muy bien entran a configurar las bases subjetivas de una mentalidad propicia a la criminalidad. Cuando todo ha perdido sentido para el hombre y la dinámica del consumo ya no es una promesa de felicidad, no queda otro camino que el de la autodestrucción y el daño a los demás. En la tercera parte profundizamos en los conceptos de culpabilidad y simbólica del mal. En este trecho del trabajo bosquejamos la idea según la cual, sin labor hermenéutica de los símbolos, esto es, sin el trabajo con la propia subjetividad y con los síntomas de la época, es poco probable que el sujeto sea consciente de su responsabilidad, culpabilidad, por el mal simbólico que lo caracteriza. Puede interpretar el mal de los otros como el paranoico, para quien la maldad es sólo la que proviene de los demás, pero es incapaz de hacerse cargo del mal propio que lo corroe internamente y busca dañar a sus semejantes. Según Ricoeur, el estudio de los símbolos pasa por tres campos de investigación diferentes: el psicoanálisis, la poética y la historia de las religiones. Así, el psicoanálisis vincula sus símbolos a conflictos psíquicos ocultos, mientras que el crítico literario se remite a algo semejante, a una visión del mundo o a un deseo de transformar todo el lenguaje en literatura, y el historiador de la religión ve en los símbolos el ámbito de manifestaciones de lo sagrado, o lo que Eliade llama hierofanías. El sujeto criminal siempre tiene excusas para incriminar o hacer responsable de sus actos a los demás, como si en el fondo tuviera la idea de que sus crímenes hacen parte de una guerra justa y santa, que no tendría por qué ser cuestionada o sancionada como delictiva. Las consecuencias de nuestros actos nos conciernen como sujetos, y no podemos echar mano de pseudoexplicaciones científicas como lo hacen las teorías sobre el crimen para justificar y diluir nuestra responsabilidad como seres humanos. En esta perspectiva, siguiendo a René Girard, hay que decir que la reconciliación, como consecuencia del sentimiento de culpabilidad y de la responsabilidad en el vínculo social, es el reverso del crimen y la violencia. En el capítulo 2 de la tercera parte, tras haber sembrado en el camino de la microhistoria unas cuantas semillas sobre las relaciones entre la culpabilidad y el crimen, nos proponemos dar cuenta de una teoría sobre este fenómeno a partir de la articulación del pensamiento de Ricoeur con el de Freud, alrededor de algunas ideas sobre el derecho y la culpabilidad. En esta parte del trabajo nos atrevemos a postular como causa del crimen en el sujeto la mengua o la exuberancia de una instancia moral que en la subjetividad puede regular desde adentro las inclinaciones perversas del sujeto, tanto la ausencia en las perversiones y la psicopatía como en el exceso de una conciencia moral en las neurosis obsesivas. La melancolía y la depresión pueden hacer del sujeto un criminal en acto. Para ello, nos apoyamos en el artículo de Freud titulado Los delincuentes por sentimiento de culpabilidad, el cual nos lleva a preguntarnos, a la luz del discurso jurídico, ¿en el principio fue la culpa o en el principio fue la acción? Es lo que con Lacan bien podríamos denominar crímenes del superyo, los cuales son, si somos responsables de nuestra condición subjetiva, una consecuencia del mal radical o de la simbólica del mal contenida en nuestro propio superyo, algo de lo que nos hemos de hacer cargo y no dejar simplemente al azar, como si se tratara de una fuerza extraña, demoníaca, externa, que no pudiéramos controlar. La mayoría de edad de la que hablara Kant implica también que seamos responsables por nuestras inclinaciones internas.